amada Rosario, de verdad que me gozo de escuchar tu voz, amada, porque más que nadie yo he visto tu crecimiento y lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo en tu vida, Rosario, y de verdad que me gozo que seas tú en esta preciosa tarde entregándome este espacio. Bueno, buenas tardes, mis amados, ¿me ven bien? ¿Me escuchan bien? Amén, aleluya, hermosa. Sí, claro, hermana Zulay. Amén, amén, amén. Bueno, mis amadas, de verdad que le doy primeramente la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Por este privilegio, porque todo lo que usted y yo hacemos para el Señor es un privilegio, es un gozo, ¿verdad? Que tiene que haber en nosotros cuando somos usados, ¿verdad? Cuando Dios permite que seamos esos vasos útiles y de honra. Amén. Y por eso en esta preciosa tarde le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Por este tiempo maravilloso, por haberme permitido, por haberme regalado, ¿verdad? Este privilegio. Honro la vida de mi pastora Emma, porque a ella le plació en esta preciosa tarde, dame este espacio. De verdad que esto ha sido guerreado. Si yo les contara, cuando Becky me informó de este privilegio, créame que el enemigo se levantó de una manera impresionante. Desde el 30 de diciembre estuve mal de la garganta con la gripa, me tuve que ir de emergencia. Llamé a mi pastor el día que me fui de emergencia porque me estaba ahogando. Después me dio diarrea, una cosa, una locura. Y ahorita que estábamos en el programa, no crean ustedes que se fue la luz aquí. Y yo le dije, hay poder en Cristo Jesús, estás vencido en el nombre poderoso de Jesús. Porque la verdad es que esta palabra el Señor me la dio a los pocos días de que Becky me informó de este privilegio y la confirmé y la requete confirmé con mi querida Saray Pontón el viernes en Sana Nuestra Tierra. Y de verdad que el Señor en este 2026, el Señor me decía, deleítate en mí. Amén. Más que esperemos qué nos va a dar el Señor, qué tiene el Señor para nosotras, ¿verdad? Porque como decía nuestra pastora Emma ahorita, ¿verdad? Los planes de Dios para con nosotros, dice su palabra, que son planes de bien. Usted y yo podemos planificar, usted y yo podemos programarnos, pero los planes de Él son muchos mejores, sus pensamientos son más altos, dice la Escritura, ¿verdad? De lo que nosotros podamos llegar. Entonces el Señor me decía, a mí me decía, Zulay, deleítate en mí. Y es lo que en esta preciosa tarde les quiero traer. Amada hermana, amada hermano que estás aquí conectado, deleítate en el Señor, porque es el año del deleite. Amén. Y quiero que nos vayamos al libro de los Salmos, en el capítulo 37, en el versículo 4, un versículo muy conocido. Amén. Y cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Salmos, capítulo 37, versículo 4. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén, amén, pastora. Aleluya. Aleluya. Bueno, y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que en esta tarde usted reciba hoy esta palabra, porque esta palabra, este versículo, aunque usted no lo crea, es una exhortación, porque dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces me fui a buscar la palabra deleite. ¿Qué es deleite, verdad? Y dice que deleite es placer, es gozo, pero ¿qué es deleitarse? Deleitarse es agradarse, complacer, satisfacer. Amén. Y me puse a buscar en otras versiones este mismo versículo
Y me encuentro con la versión Biblia latinoamericana donde dice, pon tu alegría en el Señor y Él te dará lo que ansía tu corazón. Amén. En otra traducción del lenguaje actual dice, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pero para que nosotros podamos entender qué era lo que el salmista nos quería decir a través de este versículo, nos tenemos que ir al contexto. Y el Salmo 37 es un salmo largo, tiene 40 versículos. Amén. Y en este salmo, el salmista nos está enseñando, porque es un salmo de enseñanza, un salmo que nos enseña a ti y a mí sobre que no tengas envidia, ¿verdad? Que no tengas envidia sobre lo que hacen los malos, sobre lo que hacen los perversos, ¿verdad? Porque a veces uno dice, Señor, pero yo te sirvo, yo te estoy siendo fiel, yo te seguí, por ti lo dejé todo, Señor, pero aquellos que nada, que hacen y deshacen, Señor, ¿y por qué prosperan, verdad? Este salmo habla de eso, hermano. Y entonces el salmista habla de esto, de la envidia, de cómo prospera el impío, cómo prospera el maligno, habla del maligno, imagínense por qué los malignos prosperan, habla de que el impío, ¿verdad? El impío también prospera y así sucesivamente. Pero también este salmo nos enseña que también el contentamiento, ¿verdad? Y este contentamiento está dirigido a los creyentes fieles que se preocupan por eso, porque los malvados prosperan, pero a él mismo nos habla de que ellos ya tienen su recompensa. Entonces el salmista dice, no te preocupes porque hoy los veas bien, porque al final ellos ya tienen su recompensa. Amén. Pero algo que yo he aprendido con la palabra, y es que me gusta ir al original, me encanta ir al original, al hebreo. Y hermanos, cuando yo me fui a buscar la palabra deleítate en el hebreo, hermano, la cabeza me explotó. Porque con ese significado del original hebreo, usted va a ver cómo cambia el concepto de este versículo. Y dice que la palabra deleite es un verbo imperativo que nace de la raíz hebrea anak. Amén. Y anak, en este contexto de este versículo número 4 del Salmos 37, significa ser suave, ser flexible, ser tierno, ser dócil y ser moldeable. Entonces, si usted y yo le cambiamos la palabra deleítate y le colocamos ser suave, entonces dice, sé suave a sí mismo en Jehová, sé flexible a sí mismo en Jehová, sé tierno, sé dócil y sé moldeable a sí mismo a Jehová. ¿Ya vio cómo cambia en el original? Porque si nos vamos a los significados que le di al principio, dice placer, dice gozo, dice satisfacción. Pero en el original es una acción. Este es un verbo, el deleítate, es una exhortación, es una acción que te están pidiendo, es una acción positiva, ordenada o instruida, que te dice que si tú eres suave, que si tú eres flexible, que si tú eres dócil, que si tú eres tierno y moldeable ante Jehová, entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué? ¿Cómo les parece eso? A mí la cabeza me hizo así, ¡bum! Dios mío. Entonces, claro, al entender ese significado en el original, ¿qué nos quiere decir el salmista con este versículo? Que todo el que se deleita en el Señor debe ser moldeable. Usted y yo
cuando nos deleitamos en el Señor, tenemos que ser flexibles, tenemos que ser tiernos, tenemos que ser suaves, tenemos que ser, ¿cómo es que? Dóciles, mi hermano. Por eso es que usted y yo somos comparados como el barro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Del alfarero y el barro. Por eso es que usted y yo somos comparados como el barro. Porque cuando usted y yo vamos a esa presencia, porque cuando usted y yo vamos a buscar ese deleite, usted llega así, usted llega moldeable, usted llega flexible. ¿Para qué? Para ser moldeado por ese alfarero. Amén. Y yo dije, Dios mío, Señor, de verdad que, ¿cómo cambia, hermano? ¿Cómo cambia el concepto y cómo aprendes a mirar diferente desde el concepto original? ¿Cómo aprendes a mirar diferente este pasaje? Amén. Pero esto no tiene nada que ver con nuestras emociones, hermano. Este deleite, este de deleitarse, no tiene que ver con nuestras emociones, sino con nuestra voluntad. Amén. Con nuestra voluntad de ser obedientes, de ser flexibles, de ser suaves, de ser moldeables en el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque eso nos permitirá depositar toda nuestra esperanza y confianza total en lo que Dios es y en lo que Dios hará en usted y en mí. Amén. Entonces, partiendo desde ahí, ya en nosotros debe cambiar ese concepto. Entonces, en usted y en mí tiene que haber eso. O sea, cada vez que usted se acerque a la presencia de Dios, mi hermano, cada vez que usted lee su palabra, cada vez que usted le adora, que usted le exalta, usted siempre tiene que ir con una actitud de ¿qué? De ser dócil, amén, de ser suave, de ser tierno y de ser flexible. Amén. Pero ¿cómo nos deleitamos en el Señor además de tener ya esa actitud, como les decía ahorita? Deleitarse en el Señor se trata de saber que en medio de las circunstancias no favorables, nuestra atención, nuestra esperanza y recompensa en Dios y en todo lo que Él tiene para nosotros y en su propósito para nuestras vidas. Recuerde que no es su propósito, no es mi propósito, sino el propósito de Dios. Amén. Y cuando Él dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dichas peticiones no son caprichos. Amén. Porque el Señor no cumple caprichos. El Señor te da lo que tú necesitas. Pero si en tus peticiones, si tus peticiones están en sincronía con el propósito de Dios, lo recibirás. Pero si no están alineados con el propósito del Señor, no lo vas a recibir. Entonces, muchas veces vemos gente frustrada, gente cansada, gente desanimada en el Evangelio, porque creen que todo lo que le piden a Dios, Dios se lo va a conceder. Porque porque malinterpretamos este versículo. Porque deleítate a sí mismo en Jehová y otra cosa, o sea, leemos por leer. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Espérate un momentico. ¿Cuáles son esas peticiones que hay en tu corazón? Porque el único que conoce qué es lo que te conviene a ti y a mí es el Señor. Amén. Y Él no te va a dar algo sabiendo que tú, a través de eso que tú le estás pidiendo, que no te conviene, te lo va a dar para que te pierda. No, mi hermano. Él prefiere verte de pronto molestico un tiempo, porque somos así también, ¿verdad? Estamos pidiendo, pero como no recibimos, ay, entonces, Señor, y entonces nos ponemos bravos, ¿verdad? Nos ponemos bravos, nos molestamos, entonces ya decimos que no vamos a la iglesia, que entonces, ¿para qué te sirvo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor no nos concede las peticiones de nuestro corazón. Y vuelvo y le repito, mi hermano, usted no está aquí en la tierra para
para que sus caprichos se hagan realidad. Usted y yo estamos en esta tierra es con propósito, para que el propósito de nuestro Padre Celestial se cumpla en esta tierra contigo y conmigo, porque son propósitos eternos. Amén. ¿Quién dice amén? Aleluya. Amén, Gloria a Dios. aleluya. Santo. Poderoso. Aleluya. Desata, guerrera, Aleluya. desata. Amén, Amén y amén, amén, amén. amén y amén, aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo usted y yo nos deleitamos en el Señor sabiendo que nuestra actitud tiene que ser de docilidad, ¿verdad? Ternura, que tenemos que ser flexibles, que tenemos que ser suaves con el Señor. Entonces, deleitarse no se trata de estar felices, pensando equivocadamente que el Señor va a satisfacer nuestros caprichos. No, sino por lo que Él nos dará es más alto, es más sublime y es mucho mejor que aquello que nosotros podemos desear. Amén. Entonces, quiero que nos vayamos, ¿verdad? Acompáñeme a la primera carta de Corintios del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Vámonos a Primera de Corintios. Quiero que vayamos al capítulo 2 de Corintios, el versículo 9. Amén. Y leo para ustedes. Dice, antes bien, como está escrito, amén. Cosas que ojo no vio, aleluya, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Aleluya. Entonces usted y yo entendemos que lo que Dios quiere para usted y para mí es mucho mejor aún de lo que nosotros podemos pedir. Amén. Porque son cosas son cosas que nadie ha visto, hermano. Son cosas que nadie ha escuchado y que no han subido a corazón de hombre, sino que Dios tiene guardada, sino que Dios tiene preparada. ¿Para quién? Para sus hijos, para sus escogidos, para los que le aman. Aleluya. Amén. Entonces, ¿cómo nos deleitamos? ¿Cómo usted y yo nos deleitamos en el Señor, hermano? A través de su palabra. Amén. A través de su palabra. Cuando usted vaya a la palabra del Señor, cuando usted abra su Biblia y vaya a leer las escrituras, vaya dócil, porque esta palabra nos confronta, ¿verdad? Porque esta palabra es un espejo. Ahí somos usted y yo reflejados, es un espejo, ahí nos vemos porque ella nos confronta, ella nos muestra cómo estamos usted y yo. Pero muchas veces no aceptamos la corrección de esta palabra. Entonces por eso es que usted y yo tenemos que ir dóciles a aceptar esa palabra que Dios nos quiere hablar. Amén. Así como Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, vamos a leer Biblia hoy. A mí me gusta leer Biblia. Vámonos al Evangelio de Juan, ¿verdad? Del discípulo amado Juan. Y quiero que vayamos al capítulo 15 de Juan. Capítulo 15, versículo 11. Amén. Y leo para ustedes y dice, estas cosas he hablado. Amén. Para que mi gozo, ¿el gozo de quién? El gozo del Señor esté en usted y en mí y vuestro gozo sea cumplido. Amén. El gozo del Señor dice la Escritura, que es nuestra fortaleza. Amén. Así que cuando usted lee esta palabra, ¿verdad? Usted sienta gozo, usted sienta plenitud de gozo. Quiero que vayamos al libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el versículo 16. Amén. Y ese versículo dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer con este manual de vida, porque este manual de vida
refleja los pensamientos de Dios para usted y para mí. Este es el manual de vida que te enseña el propósito, que te enseña las sendas de justicia, que te enseña los caminos de rectitud. Entonces usted y yo tenemos que deleitarnos, llegar dóciles a leer su palabra para que ésta quede plasmada en nuestros pensamientos. Amén. Atesoremos esta palabra, que esta palabra se plasme en nuestros pensamientos. Amén. Porque es en su palabra donde usted y yo le conocemos. Es en su palabra donde usted y yo conocemos el carácter de Cristo, conocemos a ese Dios poderoso, pero también conocemos su voluntad para usted y para mí. Amén. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para tu vida? Que seamos salvos. Amén. Que seamos salvos. Que tengamos la vida eterna. Que estemos en las bodas del Cordero. Que recibamos la corona de vida, hermano. Ese es la voluntad de Dios para ti y para mí. Dios no tiene planes de mal para usted y para mí. Y como muchas veces ya he escuchado, los no de Dios no son no para malos, sino son no que te guardan, que te protegen. Tú no sabes de qué te estaba guardando Dios. Tú no sabes de qué te está protegiendo Dios. Amén. Cuando de pronto los que están pidiendo una pareja y Señor, y esta hermanita y este hermanito y no sé qué, y Dios te dice, no es por ahí, no es por ahí. Tú no sabes de qué te estaba guardando el Señor con esa persona. Amén. Lo mismo es con un negocio. Lo mismo es cuando vamos a buscar un empleo. Amén. Los no de Dios son para nuestro beneficio, pero a veces nos cuesta entender y nos tardamos en entender. Y por eso es que muchas veces nos frustramos en nuestros procesos, nos frustramos en nuestros desiertos, nos frustramos en nuestras pruebas. ¿Por qué? Porque no vemos la respuesta que nosotros queremos, que es a nuestro parecer. Amén. Entonces, que esta palabra es la que nos enseña y por eso usted y yo tenemos que plasmar esta palabra en nuestros pensamientos y en nuestra mente. Amén. Quiero que vayamos al libro de los Salmos. Ahí mismo vamos al Salmos 1, capítulo 1 de los Salmos. Muy conocido, amén. Muy conocido, pero que tiene mucho contenido. ¿Por qué? Ahora usted lo va a entender por qué. Amén. Salmos, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oh, aleluya. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como qué? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Amén. Ya vio que todo es para nuestro bien. Cuando usted y yo hacemos de esta palabra nuestra delicia, cuando usted y yo meditamos de día y de noche, entonces el Señor nos compara como árbol plantado. ¿Quién ha visto esos árboles plantados a las orillas de los ríos? Siempre sus hojas están verdecitas. Amén. Son árboles que frondosos. Puede venir la sequía y ellos están verdes. Amén. ¿O no es así? ¿Cierto Amén, que es así? amén, aleluya. Siempre están verdecitos. Puede estar la sequía ya, pero como ellos están junto al río, frondosos, verdes, siempre dan fruto. Y eso es lo que el Señor quiere para usted y para mí. Por eso es que Él quiere que usted y yo seamos como esos árboles plantados junto a aguas de corriente, mi hermano. Que usted y yo estemos dando fruto en todo tiempo, y que no caiga la hoja, hermano, que no desfallezcamos, sino que nuestra fe, en vez de menguar, ¿qué? Suba, porque Dios nos quiere llevar de gloria a gloria y de triunfo en triunfo. Usted y yo tenemos que ir subiendo de nivel espiritual. Amén, Y eso es lo que el amén, Señor gloria. quiere. ¿Para qué? Para que todo lo que usted y yo hagamos sea prosperado. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Deleitarnos en su palabra, mis hermanos, nos produce estabilidad espiritual. Y somos fructíferos en nuestras vidas. Aleluya, amén.
Y teniendo en cuenta, ¿verdad? Teniendo en cuenta ese significado en hebreo del deleitarse, cuando usted y yo nos deleitamos en su palabra, la valoramos de tal manera que nos lleva a tener un corazón y una mente flexible. ¿Para qué? Para vivirla. Aleluya. Un corazón flexible y una mente flexible para poder vivir esta palabra. Porque no es solamente leerla, no es solamente escucharla, no es solamente meditarla, no es solamente escudriñarla. Usted y yo tenemos que vivir esta palabra. Amén. Aleluya. Dice, aprender a ¿por qué? Porque a través de esto, usted y yo aprendemos a manifestar a Cristo que viene a ser conocido en su palabra. Amén. A través de eso, usted y yo manifestamos el carácter de Cristo. Aleluya. Otra manera donde usted y yo nos podemos deleitar en el Señor es a través de la intimidad, hermano, de la intimidad, de la oración. Amén. Y de verdad que ahí me gusta mucho uno de los personajes que yo amo por eso es al rey David. El rey David, además, claro, primeramente mi amado Jesucristo, pero como hombre, como hombre natural, como hombre físico, como hombre de carne, para mí el mayor ejemplo de intimidad es el rey David, ¿verdad? Y eso lo podemos ver plasmados en sus salmos, en sus salmos. Vea, la persona en esta tierra que mejor conocía, además de Cristo, al Padre era el rey David. ¿Usted quiere conocer a Dios? Lea los salmos. ¿Usted quiere conocer el carácter de Dios? Medite en los salmos de David. De verdad, David refleja al Señor de una manera, o sea, impresionante en sus salmos. Y quiero que nos vayamos al Salmo 16, 11. Amén. Y ese salmo dice que a través de esa intimidad que usted y yo tenemos el Señor, Él dice, me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Amén. ¿Quién escribió esto? El rey David. Y este salmo tiene como título una herencia escogida. ¿Sabe cuál era la herencia escogida de David? El Señor. Esa era la porción. La porción de su herencia fue el Señor. Amén. Y así es como a David se expresa del Señor. A través de mi intimidad contigo, a través de buscarte día y noche, tú me mostrarás la senda de la vida. Y en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Por eso, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando sucedió lo de Betsabé, ¿verdad? Que llegó el profeta Natán a confrontarlo. Amén. Ese salmo es muy conocido, el Salmo 51, ¿verdad? Donde dice, oh, crea en mí un nuevo corazón. Donde el Señor donde Natán le dice y David le dice, he pecado contra el cielo y he pecado contra Jehová. No quites de mí tu Santo Espíritu. Oh, aleluya. Y era el rey David. El rey David. Pero él dice, quítame todo si quieres, quítame el reino, quítame la riqueza, quítame todo, pero que tu Santo Espíritu nunca se aparte de mí. Amén. Y eso es lo que el Señor en esta tarde nos quiere decir. Deleítate en mí, complácete conmigo, que yo sea lo que tú más anheles, lo que tú más ames, lo que tú más desees, que yo me convierta en ese deseo para ti. Porque si tú me tienes a mí, lo tienes todo. Aleluya. Amén. Y eso lo entendía el rey David. David entendía que apartado del Señor, él nada podía hacer. Que si el Señor no estaba con él no era nadie, hermano. No era nadie, porque él lo tuvo claro. Que él era el rey David, no por él, sino por el Señor. Porque el que ganaba las batallas era el Señor, no David. Amén. Y eso él lo tenía claro. Por eso le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu.
O sea, que tu presencia nunca se aparte de mí. Amén. Dice que la mayoría de estos salmos que fueron escritos por el rey David son oraciones cantadas. Recuerden, los salmos son oraciones cantadas. Los hebreos le tienen música a estos salmos porque eran oraciones cantadas. Y estos salmos nacieron en la intimidad. Nacieron de que David pasaba tiempo con el Señor. Amén. ¿Usted cree que un muchachito podía matar a un león? ¿Usted cree que un muchachito, porque era un muchachito, ¿verdad? Cuando él dice, pero es que yo mato al oso le quito la quijada y al león yo lo mato. ¿Usted cree que un muchachito podía hacer eso? No, hermano. Era imposible. Imposible. Pero ¿quién estaba con él? El poderoso de Israel. Dios siempre estuvo con David. Por eso David entendía que él sin Dios no era nadie, hermanos. Y es lo que en esta tarde, hoy el Señor nos recuerda. Deleítate en mí, porque apartados de mí nada puedes hacer. Amén, aleluya. Dice que el deleite de David en Dios era una consecuencia natural de conocerlo, mi hermano. El David se deleitaba, mire que él le decían el cantor, porque, o sea, David se deleitaba de una manera que a él no le importaba lo que la gente le dijera. Mire, aun siendo rey, su misma esposa lo menospreció. ¿Por qué? Porque él le danzaba al Señor, se quitó sus vestiduras, ¿verdad?, de rey y se volvió un hombre humillado, humilde. ¿Para qué? Para adorar, para exaltar, para danzarle al Señor. Amén. Porque ese era su deleite, pero era algo que él hacía natural, hermano. Era algo que él hacía espontáneamente. ¿Por qué? Porque él lo conocía. Amén. Y eso es lo que el Señor cuando dice, deleítate en mí, conóceme, conóceme, así como lo hacía David. David conocía al Señor. Por eso David no tenía miedo de nada. Usted lo ve y usted puede verlo, leer los salmos. Y David nunca tuvo temor. Y las veces que tuvo temor, como le decía, oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Aleluya. Sí, ¿verdad? Si han escuchado ese salmo, ¿verdad? ¿Por qué te abates dentro de mí, alma mía? Pero si tú sabes quién es tu Dios, ¿por qué te abates? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener temor de un hombre igual como yo? No. ¿Por qué te abates por las circunstancias? ¿Por qué te abates, oh Dios, por la situación? ¿Por qué te abates, oh Dios, por la frustración? ¿Por qué te abates? Si el Dios que usted y yo le servimos es más grande que cualquier situación que usted y yo podamos pasar. Lo que pasa es que se nos olvida, pero es por eso, porque a veces no le conocemos como Él quiere que los conozcamos. Amén. David conoció el carácter del Señor porque buscó al Señor en oración. Por eso en esta tarde, deleítate en su búsqueda, en su intimidad, en tener intimidad con el Señor, porque esto llevó a David a experimentar el poder. Cuando les hablaba del oso, y del león, a ser un guerrero. David no fue guerrero, hermano, David era pastor. ¿Quién le enseñó a guerrear a David? Amén. ¿Quién le enseñó a guerrear a David? Aleluya. Él experimentó el poder que viene de parte de Dios. También experimentó su fidelidad, porque Dios siempre fue fiel. Amén. A él experimentó la gracia y la misericordia de Dios. Pero esto fue resultado de su intimidad, el resultado de pasar tiempo con el Señor, conociendo al Señor como Él quiere que usted y yo le conozcamos. Por eso es que muchos cristianos, ¿verdad?, que no se deleitan en Dios, es porque no le conocen, hermano. No encuentran placer en leer la palabra. Hoy la leo, mañana no la leo. Hoy oro, mañana no oro. Hoy ayuno, mañana no ayuno.
O sea, no es algo continuo, como decía la pastora con estos 21 días, o sea, rompiendo los malos hábitos para para ponernos en buenos, o sea, a caminar en buenos hábitos, en hábitos positivos, ¿verdad? Y eso era David. David era constante en su búsqueda, David era constante en su entrega, David era constante en deleitarse en el Señor. Por eso es que están los que están como la ola del mar. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Lo que la Biblia dice que no eres ni tibio, no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Amén. Pero es por eso, porque no le conocen, porque no les interesa, porque no se proponen a buscar del Señor como Él quiere, porque no pasan tiempo con Él. Amén. Porque pasan más tiempo distrayéndose. Y eso es lo que el enemigo en este tiempo, oh Dios, Dios mío, es una cosa loca, una cosa loca. Cómo el enemigo, cómo el enemigo se ha levantado con ese espíritu de distracción que tiene hasta la iglesia distraída, hermano, distraída. Cuando Dios te quiere enfocado, enfocado. Dios quiere que su iglesia esté enfocada. Dios quiere que su iglesia esté apercibida, mi hermano. Estamos en los últimos tiempos. Se cree, dicen por ahí, ¿verdad? Que en el 2026 va a haber mayor avivamiento de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia tiene que estar preparada para ese avivamiento. Y usted no va a estar preparado si usted está distraído, si usted está desenfocado. Amén. Aleluya. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Amén. Y Santo, otro, gloria. y otra manera de usted y yo deleitarnos en el Señor es a través de la adoración y de la alabanza. Wow. Yo digo que eso en la adoración y la alabanza, de pronto ahorita cuando cantaba nuestra querida Consuelito, Dios mío. O sea, Tanto. esos niveles, ¿verdad? Ese nivel de entrega. Hermano, porque él no busca cantores, él busca adoradores. Usted y yo estamos aquí Santo. para adorar, para adorar. Usted y yo no estamos aquí para cantar al hombre, para ser mostrados, para ser exhibidos. No, mi hermano. Usted y yo estamos aquí es para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su palabra dice que Él vino a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Escuche bien, en espíritu y en verdad. Por eso cuando usted adora, por eso cuando usted alaba, usted tiene que adorar y alabar con entendimiento. Amén. Con entendimiento. Y eso solamente se puede hacer es a través del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque la alabanza, ay, ¿me escuchan? Es que se me metió una llamada. Amén. Disculpen, se me Estamos metió una. escuchando. Amén, amén. Es que se me metió una llamada. Entonces, la alabanza, es la alabanza y la adoración, mi hermano, es una parte esencial de nuestra relación con el Señor. Amén. Porque si usted lee en Apocalipsis, ¿qué hacen los 24 ancianos? ¿Qué hacen? Ellos están adorando. Amén. Te adoran. Amén. Dicen santo, santo, están adorando. Santo, santo, santo. Eso es una adoración, mi hermana. Ellos están adorando las 24 horas. ¿Es o no es? Allá arriba, todo el tiempo es adoración, mi hermano. Y eso tiene que ser parte esencial de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios. Amén. También dice que la alabanza y la adoración es ese vehículo, ¿verdad? Es ese conector para expresar ¿qué? Para que usted y yo le expresemos nuestro amor al Señor, para que usted y yo le expresemos nuestra gratitud y nuestro asombro hacia Él. Aleluya. Para eso es la adoración y la alabanza. Amén. También es un acto, mi hermano, la adoración es un acto de reconocimiento y de honra a ese Dios todopoderoso, a ese Dios grande, a ese Dios misericordioso, a ese Dios bondadoso, a ese Dios fiel. Aleluya.
que dice su palabra que Él va delante de ti como poderoso gigante, aleluya, que Él envía su ángel alrededor de ti para protegerte, para cuidarte, que Él es tu castillo, que Él es tu refugio, que Él es la roca inconmovible, aleluya. Esa es la adoración y la alabanza, es un acto, un acto. Cuando usted y yo estamos adorando, cuando usted y yo estamos alabando con el entendimiento, usted está reconociéndolo a Él y lo está honrando. Aleluya, amén. Pero nuestra adoración, mi hermano, es una decisión y actitud de reverencia que sale desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Amén. Aleluya. ¿Quién dice amén? Es Amén, una amén, decisión. amén, amén, aleluya. Es una Amén. decisión y es una actitud, mi hermano. Hermano, a mí, de verdad, yo no sé ni qué me da. Cuando, no sé, a mí me pasa. Cuando tengo el privilegio de llevar las alabanzas en mi grupo familiar o en los servicios de damas y caballeros en la iglesia o en los ayunos, hermano, a mí me da un dolor cuando yo veo gente que no se inmuta, hermano. Están ahí de pie o se quedan Estáticos, ay, Dios mío. estáticos. Ay, pastora, yo no sé ni qué me da. A mí me provoca cogerle como por la oreja, así. Cogerlo por la oreja, así, levantarlo. Vea, yo le digo al Señor, Señor, la verdad que tú conoces a tu gente, la verdad que tú nos conoces a nosotros. Porque yo digo, pobre Moisés, por culpa del pueblo, el pobre Moisés no entró a la tierra prometida. Todo lo que hizo el pobre Moisés, pero por una rabieta, porque le hicieron coger rabia, el pobre no entró, ¿verdad? Pero yo le digo, Señor, yo hubiese matado a ese pueblo. Uy, no, qué cosa tan terrible. Mi hermano, pero es así. O sea, a mí me da un dolor, pastora, una tristeza cuando yo veo esa actitud en hermanos de la iglesia, en personas que se dicen llamar cristianas, en personas que dicen que profesan el cristianismo, que aman a Dios, pero en el momento de la adoración, en el momento de la alabanza, están estáticos, como dice usted, muertos. Yo digo, Dios mío, Señor, si este es el momento donde nosotros hacemos este acto solemne, Señor, donde te decimos con nuestra adoración y nuestra alabanza, gracias, papá, gracias, porque aunque no merecíamos nada, tú nos los has dado todo. Amén. Ese acto donde usted reconoce y honra a ese Padre Celestial, a ese Señor que lo dio todo, lo entregó todo, porque dice la Escritura que Él no escatimó, Él lo dio todo por usted y por mí. Y de verdad que a mí me da un dolor y una desesperación cuando yo veo ese tipo de personas así, pastor. Pero porque no han entendido el poder de la adoración y el poder de la alabanza. Y lo que ella conlleva, pastora, porque eso es la alabanza, es una actitud, es una decisión, es una actitud que nace desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén. La adoración también tranquiliza nuestro espíritu y nos ayuda a conectarnos con Dios y a expresar lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Es a través de esa alabanza, es a través de la adoración cuando nuestro espíritu se conecta con Él. Aleluya. Porque recuerde que usted y yo somos espíritus, somos tripartitos. Amén. No es conectar la carne, mi hermano. No es conectar la carne. Porque también hay mucha gente emocionalista. Amén. Mucha gente que nada más le gusta el movimiento, pero es en la carne, pero en el espíritu no hay nada. Y eso es lo que hace la alabanza y adoración con entendimiento, que nuestro espíritu se conecta con el Padre Celestial. Y ahí el Padre puede ver lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón para Él. Y es por eso que nuestra adoración a Dios está basada en esa transformación espiritual que hemos vivido y en las verdades maravillosas sobre Dios que nos han sido reveladas a través de su palabra, a través de la intimidad, la oración y a través de la adoración. Aleluya, santo y bendito es su nombre. Amén. Amén, mis hermanos. Y para terminar, mis hermanos, como conclusión, deleítate, te dice el Señor. Deleítate en mí
a mí, abraza mi presencia para que vivas y para que vivamos y experimentemos su providencia y su amor que lo llena todo completamente en todo. Y su gozo es nuestra plenitud. Porque nuestro verdadero deleite está en la confianza y en la dependencia y en la permanencia en nuestro Padre Celestial. Aleluya, amén. Amén, amén, amén. Entonces, mis hermanos, hasta aquí me ayudó el Señor. Santo, amén, aleluya. Amén, le doy la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? De verdad que Dios es bueno. Así que, hermano, el año 2026 es el año del deleite. Deleítese en el Señor, deleítese. Amén, aleluya. Llevemos suaves. Seamos dóciles, mi hermano, seamos dóciles. Que cuando la palabra nos confronte, que cuando nos corrija, usted sea moldeable, porque eso es lo que el Señor quiere. Amén. Que usted sea flexible. Que usted sea como ese barro, moldeable, flexible, que el Señor le dé la forma que Él quiere. Aleluya. Aleluya. Entonces, mis hermanos, gracias por permanecer, por estar aquí conectados, de verdad. Esto ha sido un privilegio grandísimo y espero que esta palabra quede en sus corazones, mis hermanos. Pero que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Amén, seamos hacedores.